Y hora Moscú y muy buenos días, horario Ecuador, a todos aquellos que se han reunido el día de hoy a esta conferencia. Mi nombre es Mariana Barrete y el día de hoy los acompañaré como su presentadora en nuestra conferencia Los memes como resultado de los niveles de interés de los ecuatorianos en la política. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra querida Samantha Arias. Les contaré un poco acerca de ella. Samantha Arias es una estudiante ecuatoriana de 23 años. Actualmente está en el tercer año de la carrera de politología de la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos. Actualmente ella forma parte de la Fundación Youth, que es una organización no gubernamental ecuatoriana dedicada a los derechos humanos de los niños y adolescentes, donde actualmente cursa sus prácticas preprofesionales. Es una activista social y fundadora de la campaña Regresemos a Ecuador en defensa de los derechos de los ecuatorianos a retornar a su hogar durante la pandemia desde Rusia. Y también es subsecretaria de Educación en la Asociación de Ecuatorianos de Rudén en el periodo 2020-2021. Samantha, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Eh, no sé, me avisan en cualquier momento podemos comenzar. Estoy súper agradecida por la oportunidad y también con la Asociación de Ecuatorianos en Rudén por darnos estos espacios que podamos compartir información, intercambiar y crear debates. Y para Y nosotros aún es un placer mucho más grande tenerte aquí, contar como parte de la Asociación de Ecuatorianos en Rudén, contar contigo. Para nosotros es un verdadero gusto y créeme que estamos muy agradecidos desde ya por el conocimiento que nos vas a impartir el día de hoy. muchas gracias. Bueno, entonces, ok, listo. Si ves Sí, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a cada una de las personas que se conectaron, que están dando un poquito de su tiempo para hablar de un tema que a lo mejor es ya bastante trillado y al menos en estos días en Ecuador están siendo bastante complejos, fuertes y sobre todo el tema de los memes ahorita está en su máximo esplendor. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Aún así me gustaría hacer una pequeña como que advertencia o anuncio previo, y es que el objetivo premeditado que tengo con esta presentación es tratar de bajar esa barrera que sentimos con la política. Esa barrera de sentir que muchas veces no conocemos, es algo ajeno a nosotros y no nos damos cuenta que es algo que siempre ha estado en nuestra sociedad, en nosotros. El momento en que el ser humano decide vivir en sociedad, comienza la política y es por esa misma razón que creo que no podemos hacernos de la vista gorda o hacernos ajenos a ellos, más bien ya interiorizarlo y que sepamos que cualquiera de nosotros hace, es y debe saber sobre política. Entonces, el tema de hoy es los memes como resultado de los niveles de interés de los ecuatorianos en la política. Comencemos. Bueno, le traje a mi querida Mafalda para comenzar esta presentación, porque en la casa de cualquier ecuatoriano hay una regla que dice que en la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. Lastimosamente, para mala noticia de todos, el hecho de mantener ajenos de estos asuntos, sobre todo el tema de la política, crea que ese sentimiento de muy poca tolerancia, de que no podemos estar juntos si hablamos de política, cosa que es totalmente contradictorio, porque en realidad la política nace cuando estamos juntos, cuando estamos en sociedad. Y hasta cierto punto creo que, como dice Mafalda, yo opinaría, pero mejor no opinar sobre este tema. Eh, es que tenemos que llevar un poquito la contraria a esta mentalidad que tenemos de rechazo hacia ella para poder comenzar a sobrellevar y vivir con cualquier tipo de opiniones, cualquier tipo de ideologías políticas, etcétera, y nos permitan aún así vivir en armonía con todos. Entonces hoy día le vamos a llevar la contraria un poquito a Mafalda con el objetivo de que sí, hoy día sí vamos a hablar del tema. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar un poquito de, primero, qué es la política. La política es uno de los conceptos más complejos que existen porque influyen muchos factores. El ser humano
lastimosamente o afortunadamente, no sé, se complica tanto con términos tan sencillos que son abstractos y los hace tan complicados que no podemos definirlos de una sola manera. Por ejemplo, el amor es una cuestión que hasta ahora cada quien tiene sus definiciones y es muy complejo entenderlo. La biología ha definido todas las vértebras, todo lo que el ser humano, que todos los seres vivos tienen en su ecosistema, pero hasta ahora no logra definir en general qué es la vida. Y en este caso la política tiene la misma complejidad. ¿Por qué? Porque pues está en el tema de la ideología, contextos culturales son diferentes, um, contextos históricos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay una complejidad de definiciones. A esto yo quiero traer algunas personas que un poquito se han dedicado a tratar de definir lo que es la política. Cada uno de ellos, vale recalcar que tiene diferente historia, contexto, filosofías, ideologías, pero vale la pena escuchar de cada uno de ellos. Espero que no se me aburran, esta es la diapositiva más larga y voy a hablar de cada uno de ellos un poquito para dar unos datos curiosos y que nos llenemos un poquito de conocimiento. Bueno, vamos a comenzar con Platón, filósofo de la antigua Grecia, fue discípulo de Sócrates. Como ustedes bien saben, Sócrates no tuvo ningún escrito, sin embargo, como dato curioso les lanzo que podrían investigar un poquito sobre el tema del método de la mayéutica, súper interesante. Y gracias a esto, bueno, Platón también fue discípulo de él, nace e inaugura la Academia de Atenas, donde él después se convierte en maestro. Durante también este tiempo, él escribe uno de los grandes libros que hasta ahora se habla mucho en las ciencias políticas, que es el libro La República. Es enorme, pero en YouTube hay, del capítulo 7, hay el mito de la caverna que les sugiero muchísimo ver a cada uno de ustedes, sobre todo en estos momentos de elecciones, al menos a mí me cambió la vida y dura 3 minutos, valdrá mucho la pena que lo revisen. Platón fue después maestro de Aristóteles, que define al ser humano como un animal político. Entonces, es sumamente interesante. Platón dice que la política es el arte de gobernar a los hombres, yo pongo entre paréntesis personas, con su consentimiento. Bueno, vámonos a otro lugar que es Alemania. Tenemos a Norbert Lechner. Él fue un politólogo e investigador alemán que nace desde 1900, y las fechas son importantes en este caso, nace desde 1939 y fallece en el 2004. Y él viaja a Chile y se nacionaliza en Chile. Y como ustedes bien saben, la dictadura militar chilena fue desde 1973 hasta 1990, es decir, él también vive esto. Y él escribe un libro que es tal como está ahí, donde define la política, que dice que es la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Y él tiene una pregunta que dice, al menos los seres humanos, que dice, ¿qué pasará cuando la gente se rebele contra sus miedos en general hacia la política? Después tenemos a Carl Schmitt, que es otro alemán, pero con un contexto un poco diferente y radical. Fue jurista, politólogo alemán y fue miembro del partido nazi. Él, por cuestiones de filosofía y de los escritos que comienza a publicar, la SS lo declara como enemigo y lo separa del partido. Aún así, él mantiene su fidelidad con el régimen de Hitler y sobre todo es bastante conservador, nacionalista, etcétera, ¿no? Él menciona que la política es el juego o dialéctica del amigo y enemigo, que tiene en la guerra su máxima expresión. Y la idea del amigo y el enemigo, él lo mantiene o lo trata de reflejar con las acciones y los motivos políticos que hay detrás de las personas. Después tenemos a nuestro gran fundador, prácticamente uno de los fundadores de la sociología, que es Max Weber. Max Weber también es alemán, pero vive en otra época, que es 1864 hasta el 1920,
Fue sociólogo, economista, jurista, politólogo y su favorito historiador. Él define la política que es la lucha, la violencia es su medio específico y la guerra su expresión más sublime. Entonces, hasta ahora estamos viendo que para todos, excepto para Platón, tiene que ver bastante con la construcción de un orden deseado, pero con el tema de la violencia, ¿no? Eh, Él habla muchísimo sobre el poder que deriva de la política y la política cómo deriva del poder. Es algo sumamente interesante y ya se podrá profundizar al respecto. Max Weber tiene algo sumamente interesante que creo que en estos momentos de elecciones a todo mundo le quería bien un poquito escuchar sobre él. Es que dice que el reino de lo político no es un reino de santos, pero que un político sí debe abrazar a la ética como su objetivo principal. Sería genial que fuera así la realidad, ¿no? Bueno, después tenemos a Lenin. Yo dije, bueno, yo estudio en Rusia, sé de la historia de la Unión Soviética, etcétera, entonces no quiero derrumbar sus expectativas y también lo incluye a Lenin aquí, donde él dice que la política es la expresión más concentrada de la economía. Después nos podemos ir un poquito a Latinoamérica y tenemos a José Mujica, que es expresidente de Uruguay, y él tiene la tendencia bastante marcada con respecto a la ideología de izquierda, etcétera. Y él dice, para mí la política es el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo la oreja. Y finalmente, Hannah Arendt, que es una de mis filósofas favoritas, tiene una historia sumamente interesante y hay una película de ella que les recomiendo muchísimo que la vean. Ella es alemana de religión judía, vive durante eh, el, vive en los momentos álgidos de la Alemania nazi y decide emigrar a los Estados Unidos eh, por miedo a lo que estaba pasando. Le quitan la nacionalidad alemana y se vuelve apatriada y después ya consigue afortunadamente la nacionalidad, el visado estadounidense. Se desarrolla como teórica política, filósofa, profesora, periodista y tiene varios escritos muy interesantes. Uno es La banalidad del mal y el segundo es sobre el totalitarismo. Ella dice que la política es la forma de organización del poder legítimo en una determinada comunidad humana. Y legítimo, ¿qué quiere decir para ella? Es que el poder no es producto ni surge de la violencia, y menos que se mantiene por ella. Ella tiene una concepción bastante pluralista, eh, piensa que es muy importante en la política aprender a entender la perspectiva y la inclusión del otro. Entonces, de todas estas definiciones podrán darse cuenta que cambian contextos, cambian significados, cambian tiempos, nos da un indicio de que la política la podemos incluso definir nosotros mismos, siempre y cuando tengamos en cuenta lo que nos rodea, ¿no? La sociedad a la que nos rodea. Entonces, podemos seguir. Siga nomás, ya. Mm, perfecto. Ya. ¿Qué funciones tiene la política? Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que la política siempre ha existido en todas las civilizaciones nómadas, desde que nos hicimos sedentarios, después en temas de monarquías, en la actualidad también hay monarquías constitucionales, democracias, etcétera. Entonces, es inherente a, ¿cómo eso? Es inherente a nosotros. Por ello, todos debemos aprender de ello. ¿Qué funciones tiene la política? Muchísimas, pero voy a concretar en tres. Primero, distribuye recursos de manera injusta, justa. Esto es subjetivo, pero distribuye recursos. Establece relaciones de poder, normas sociales, etcétera, y distribuye, organiza y ejecuta el poder. El poder entendido como la cosa de la política que
que se mantiene, es como una virtud. Digamos, la biología analiza la vida, pues la política también analiza el poder. Sigamos. Bueno, en todo esto ya entendimos que la política es parte de nosotros, entonces sí, ¿cómo nosotros somos parte de ella también? Aquí es un término sumamente interesante que es el tema de la participación política. La participación política son actividades directas o indirectas que pretenden influir en el proceso político y decisiones de la sociedad. A esto quiero aclarar que no tiene que ver nada con la democracia, por ejemplo, sino que en cualquiera de los modelos de gobiernos que han existido, que existen en la actualidad o en los tiempos antiguos, es cualquier actividad de un ciudadano que desea influir en las toma de decisiones de la sociedad. En algunas es más sencillo que en otras, en unas es casi imposible, pero se logra. Y vamos a centrarnos en el Ecuador. Como ustedes bien saben, en el artículo primero de la Constitución del Ecuador, dice que somos un Estado democrático. Y muchas veces malinterpretamos o pensamos que el voto es hacer patria, que ya es participación política y en realidad es casi hasta una formalidad de los gobernantes darle ese poder a los gobernados de escoger quiénes están sentados ahí. Sin embargo, como lo puse aquí, es solamente la punta del iceberg el voto. Una de las maneras de formar, al menos en mi forma de ver y como yo pienso, eh, una de las formas de participación política mucho más fuertes que existen es educarse, mostrar interés constantemente para que nosotros podamos tomar decisiones responsables. Otras formas de participación que existen aparte del voto es la participación en campañas electorales, organizaciones políticas, partidos políticos, asistir a debates, protestar, protesta social en general, denunciar al Estado en casos de ser necesario, presentar proyectos de ley, que eso es uno de los derechos que los ciudadanos tienen, eh, tener en cuenta el referéndum, consultas populares y sobre todo, lo que nos vamos a centrar el día de hoy, es usar los medios de comunicación. Seguimos, porfis. Esperemos que se cargue un ratito. Igual si durante la presentación tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto les contesto al final y si algo no sé, me encargo de investigarlo y les contesto al final. No hay problema. Entonces, es esto que vemos aquí, participación, los memes, todas estas ideas consolidadas en imágenes que traen un poco de humor conservado, pues sí y no. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si esto en realidad es una participación política como tal. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de qué son los memes. Los memes son textos, imágenes, videos, audios, otros elementos que se difunden rapidísimo por internet y que a menudo tienen fines humorísticos. ¿Cómo funcionan? La sucesión de memes aparecen de forma casi instantánea debido a la imaginación y el poder de inventativa que tiene la comunidad de usuarios y siempre dispuestos a reflejar su opinión, sea humorística o no, sobre cualquier cosa. Aunque en ocasiones también se convierten en pequeñas píldoras filosóficas, por lo tanto no deberíamos nunca pensar que un meme es tan solo una mera broma. ¿Para qué sirven? Un meme tiene como finalidad enviar un mensaje, normalmente con la intención de hacer reír a los demás. También tenemos los memes que utilizan campañas electorales, empresas, etcétera, que también son estrategias de marketing para atrapar al público, electores, votantes, etcétera. Entonces, los memes no solo nos hacen reír, también tienen un fondo, un mensaje, puede ser de protesta incluso, y también
concientización o hasta cierto punto convencimiento por parte de organizaciones, empresas, etc. Sigamos, por favor. Ya. Como en toda la vida, existen sus lados positivos, sus lados negativos, y vamos a hablar en específico de los efectos de los memes y su uso en las redes sociales. Efectos positivos de usar memes. Crea humor en la sociedad. Eso definitivamente es algo necesario para sobrellevar todo. Te enteras a muy breves rasgos de noticias. Es más, a veces hasta salen más rápido que las noticias. La facilidad y la velocidad de los memes son, pero impresionantes. Después, es accesible, cualquier persona puede realizarlo y generar reacciones. No requiere de grandes recursos, información, conocimientos, PhD, no requiere absolutamente de un conocimiento previo. Y sí puede evidenciar un rechazo ante una situación actual, ¿no? Y como es masivo y muchas veces anónimo, pues es hasta sencillo, se puede decir, como que intentar protestar detrás de unos memes, pero vamos a ver el lado negativo. Primero, crea desinformación. O sea, definitivamente es algo que no se puede negar. Satura de información, sobre todo en las elecciones 2021. No sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a mí ya eh, es tanta la información en memes, en publicaciones, en estados, posts sobre las elecciones que el ser humano, en vez de querer aprender más, simplemente bloquea tanta información. No tiene información completa. No tiene información completa y una de las cosas que al menos para mi punto de vista es de las más fuertes con respecto a los memes es que crea intolerancia y conformismos con un post. Pensar que con eso estamos haciendo participación política. Seguimos por eso. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito del trasfondo de los memes, ¿no? Entonces tenemos, si es que el humor en la humanidad siempre ha existido, pues sí, sobre todo en Latinoamérica. Pero tenemos en un contexto mucho más profundo o ejemplos más profundos que son las caricaturas editoriales. Estas siempre están ligadas a la actualidad, ya que su relación con un hecho reciente es lo que le otorga la característica de un mensaje periodístico. Suelen combinar habilidad artística y el humor mordaz para cuestionar la autoridad y llamar la atención sobre la corrupción y otros problemas sociales. La caricatura política tiene una función crítica hacia problemas sociales y tiende a hacer reír a los lectores para menguar, en cierta medida, el sufrimiento del drama nacional en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo trato de hacer una comparativa de un meme versus una caricatura política o una caricatura de editorial, en donde primero hay arte visual y segundo, hay un trasfondo de que sí tiene la intencionalidad de denunciar a través del humor y buscar hasta cierto punto la idea de cuestionar a la autoridad. Los memes no siempre hacen eso, porque incluso los memes a veces no tienen completa información al respecto. Seguimos, porfis. Entonces, los memes, simplemente, para ser sinceros, solo es una opinión, y más los temas de los posts y publicaciones, solo son opinión. Y en realidad lo que quiero acotar aquí es que la sociedad necesita más de ti. El Facebook podrá estar muy lleno de argumentos filosóficos muy profundos, pero si no van más allá, no trascienden, simplemente son algo que en 24 horas, si fueron historias, o a lo mucho una semana, la gente olvidará. Entonces hoy día voy a hablar un poquito de qué es el clicktivismo. El clicktivismo se emplea para aludir a un tipo de activismo, a una fase de este que tiene como principal herramienta la acumulación de apoyos mediante clics en páginas web y redes sociales. Esto ya está más alejado de los memes y ya de un activismo político por medio de las plataformas en línea. Por ejemplo, tengo un ejemplo que hay una organización que se llama Change.org, donde
las personas pueden publicar denuncias que tengan, digamos, en esta calle falta pavimentación, etcétera, reúnen firmas virtuales y esta organización se encarga de enviar esto a las autoridades pertinentes y analizan casos. Han tenido cuestiones de éxito, otras de no tan éxito, y hay gente que critica esto porque si ya los memes sabemos que no es participación, decimos, bueno, y esto tal vez sí se puede considerar participación o no. Eh, el clicktivismo tiene dos aristas. Primero, lleva a que un número de personas conozcan una causa, entonces se viraliza, es mucho más fácil llegar a otras personas que entren en contacto con ella, quieren más información al respecto y eventualmente terminen participando incluso de manera física, a veces en protestas, etc. Pero un clic no se pueden hacer grandes cambios o hacer reclamos de grandes injusticias, o al menos eso es lo que muchas personas también creen. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, voy a sintetizar un poco de la información y llegar a una conclusión. El tema principal era si los memes como resultado del interés en la política por parte de los ecuatorianos. Hay mucho interés porque hay muchísimos memes sobre la política. El problema es que no hay compromiso más allá del humor. Ese es el problema. Entonces sí hay interés y desde el interés podemos comenzar a hacer cosas mucho más productivas. Los memes y publicaciones, posts de opinión, etcétera, en redes sociales tienen 5 cosas negativas que nos afectan, aunque no lo crean. La primera es que aunque tu publicación tenga muchísimo contenido, mucha investigación, no trasciende en el tiempo, no cambia nada, se olvida y desgasta el interés de las otras personas porque hay sobreinformación, desinformación, saturación, y al menos en la política les estás enseñando a los jóvenes que es mejor reírse que tomar decisiones conscientes y serias. También hay que tomar el otro lado de las personas que ya están desde los 50, 60 en adelante, donde consumen tanto redes sociales a veces, que creen que los posts de verdad son, no entienden el concepto de memes, son nuestras generaciones lo que entienden que hay un humor detrás y muchas veces no crea solo desinformación para los jóvenes, sino para las generaciones un poquito más avanzadas de nosotros que no distinguen del todo qué es un meme, qué no es, etc. Aún así, creo que los memes es algo que los latinoamericanos en general tenemos que disfrutar, porque es un sentido del humor. Siempre y cuando los memes despierten tu curiosidad por aprender más, de decir esto estuvo gracioso, voy a investigar de qué se trata, educarme más, que no te limites a quedarte con un post o una publicación en Facebook, porque si esperas que las cosas cambien, mejoren y que realmente tu opinión sea contada, pues hay muchísimas maneras de hacerlo y como les había mencionado, participación política tiene muchísimas aristas. Y usar los medios de comunicación se puede hacer, pero tiene que tener un trasfondo mucho más profundo para que sirva de algo. Y finalmente, para no quitarnos la tradición, quiero traer a Mafalda para cerrar la presentación. Sonamos, muchachos, resulta que si es que uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo quiere cambiar a uno. Y una cosa es un país independiente y otra es un país independiente. Entonces espero que les haya gustado muchísimo esta presentación, que hayan aprendido un poquito de política, que no le tengan miedo, no le rechacen, no se hagan a un lado. La política no es ajena. Los problemas sociales que vivimos, las situaciones problemáticas que existen en el mundo es por esa misma razón, porque le ponemos una cruz, una X a la política y pensamos que eso es algo que no se debe hablar en casa y prácticamente es el núcleo, la familia es la célula de la sociedad y es donde más se debería comenzar a culturalizar los temas de política y sobre todo de tolerancia, respeto, toma de decisiones conscientes, información, etcétera. Y el hecho de que ustedes estén aquí escuchando un poquito de esto ya muestren ustedes una participación política.
que es mostrar interés, informarse un poco al respecto, y espero que las sugerencias que dejé sueltas por ahí igual sea de su agrado, disfruten y ya. También no nos olvidemos de que el humor es parte del ser humano, del latinoamericano sobre todo, entonces a tratar de llevarlo positivo y lo negativo dejarlo a un lado para que sea productivo todo. Eso. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo con muchísimo gusto les respondo. Si algo no sé, no me lo invento, pero lo investigo y les respondo también. No hay ningún problema. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Con quién? No veo con quién estoy hablando. Ya. Elías. Ah, hola, Elías. Oh, muy interesante, como tú dices, en esta época de campaña, toda apreciación es positiva a llevarnos a dar un voto más consciente. Más allá de todo, interesante tu ponencia. Solo yo quería preguntar, ¿de alguna medida los memes constituyen o han constituido una discriminación hacia quién va dirigido? En el caso, por ejemplo, del político en cuestiones de atacarse uno al otro. Yo creo que el ser humano en general y la política, no solo los memes, tiene esa perspicacia de poder tener la libertad de opinión y con ella también cuestionar a la autoridad. Como vimos en la caricatura de la editorial Bonil, que también es un caricaturista ecuatoriano, pues sí, o sea, no es tanto de discriminar, pero yo creo que es más bien una cuestión de cuestionar. Ahora, siempre hay extremos y muchas veces sí hay cuestiones que pueden llegar a discriminar, herir susceptibilidades y todo esto es a lo que yo me refiero de que esto crea un sentimiento de poca tolerancia, falta de respeto, porque muchas veces nos desquitamos con el humor, pero ese humor trae consigo un mensaje sumamente cargado, tal vez incluso de xenofobia podría ser, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las cosas que publicamos, porque más allá de lo que se ve es el mensaje que está dando. Una pregunta tiene Camila Ballestros, ella no puede hablar por el micrófono, pero te dice, entonces, dice, buenos días, entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento correcto de un político en en Latinoamérica? Bueno, el comportamiento correcto es bastante complicado porque la moral es muy diferente en cada país, contexto, etcétera. Pero quiero acotar que aquí esto en específico no es solo por parte del político, sino también por parte del ciudadano. La manera correcta, en mi forma de ver, si me lo preguntan a mí, es muy personal, es mantener el equilibrio entre tener el sentido del humor, pero siempre y cuando sepamos que tiene un mensaje que ayude a construir, no destruir a la sociedad. Si tiene un mensaje que crea, que tiene un mensaje de misoginia o tiene un contexto xenofóbico, en realidad cuestiónate si es que tu publicación está aportando en algo, sabiendo que de por sí las publicaciones no trascienden en el tiempo. Entonces, si es que algo pocas personas van a ver y les va a llegar y va tal vez a crear un sentimiento, pues sería genial que sea de humor y netamente de humor y que no haya mensajes cargados de ideas separatistas. Pero la libertad de opinión es algo que es bastante fuerte, hasta incluso creo que cuestionable en algunos casos, pero la manera correcta incluso de un político es también no sentirse del todo ofendido, sino también entender que la sociedad está cuestionando su autoridad y tiene todo el derecho de cuestionar. Ahora tenemos, muchas gracias por la respuesta. Camila Rojas González quisiera hablar, entonces puede encender su micrófono y si desea también su cámara. Camila Rojas González, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Tomando en cuenta que, pues, en la actualidad las redes sociales se han vuelto medios de información y de desinformación, obviamente, ¿cómo logramos que, por decirlo, los jóvenes que se han acostumbrado a, no sé, a creer que por tener
lecturas de un párrafo, 2 párrafos, ya tienen conocimiento amplio sobre el tema. ¿Cómo impulsar a que, bueno, sigamos preparándonos, sigamos leyendo, extendamos los conocimientos cuando de cierta manera ya se ha hecho costumbre el hecho de leer un meme, un post y creemos ya saberlo todo? ¿Cómo impulsarlo desde esas generaciones que se han visto más afectadas? Gracias, Carmen, por tu pregunta y saludos. Yo creo que es bastante complicado generar ese sentimiento de curiosidad que no solo se limite a las redes sociales, porque el ser humano, con el paso del tiempo y el uso de la tecnología, cada vez se está haciendo más conformista. Incluso los medios periodísticos ahora hacen capturas de imágenes para que la información esté solo en una imagen, digamos, del comercio, etcétera, porque simplemente el ciudadano es tan perezoso en la actualidad que no es capaz de meterse en la noticia completa. Es necesario solo la imagen para que nosotros seamos muy visuales y aceptemos la información. Eso creo que es algo que tenemos que luchar nosotros con nosotros mismos, cuestionarnos de qué tan sabios realmente somos como para entender el contexto de todo lo que está sucediendo en redes sociales. Redes sociales, ustedes saben bien que es una red para mostrar, para compartir, para publicar, etcétera, pero hay que cuestionar mucho de lo que no se dice, el mensaje que está detrás ahí. De ahí las noticias pueden tener un trasfondo sumamente diferente dependiendo de la fuente. Si tenemos una noticia que es de la BBC a una que sea más con tintes orientales, la noticia va a cambiar por completo. Y en Facebook, si te conformas con la información que hay en Facebook, lastimosamente estás cayendo en no solo ser omitir o ser un omisor de la información, sino también de cosificarte y creer que las cosas que están en Facebook son la información completa. Hay muchísimas cosas que cuestionar. Lo que sí puedes hacer es usar los memes para que te nazca esa idea, esa curiosidad y que puedas comenzar a buscar información de verdad en otras fuentes, que eso sería lo ideal y eso es lo que creo que deberíamos hacer todos. Muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta de Jessica García. ¿Está bien si los candidatos usan memes o redes sociales para la campaña, como sucedió en este caso en estas elecciones? Buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues sí, creo que es válido incluso como las redes sociales son muy bien utilizadas por las estrategias de marketing. Son estrategias. No le veo la moralidad detrás de un meme si se debe hacer o no del todo. El problema está cuando la sociedad no es consciente de que están utilizando estrategias para conseguir votos o para concientizar sobre algún tema en general. O sea, eso es bastante cuestionable. Los partidos políticos, igual en mi universidad nos enseñan que tenemos estrategias para poder concientizar y mover masas. Hay un libro que me gustaría muchísimo que se den la oportunidad de leer, que se llama La psicología de las masas, de Gustave Le Bon, que se escribió hace y en la actualidad todavía se aplica. Y es tal cual, o sea, al menos para mí, yo cuando lo leí dije, es exactamente lo que estamos viviendo. Y es porque la sociedad en masas y en redes sociales, que estamos masivamente virtual, colocados ahí, reaccionan de manera emocional más que de racional. El hecho de usar los memes es irse por el lado emocional, que es el humor en este caso, y psicológicamente es comprobado que una persona que utiliza mucho el humor para temas de problemas es porque está evadiendo también cierto tipo de responsabilidad de hacerse cargo del problema que tiene. Si lo pasamos de eso de la individualidad a la sociedad, quiere decir que masivamente estamos usando también el sentido del humor para no hacernos responsables de lo que está pasando. ¿Los partidos políticos van a usar memes? Sí. ¿Es correcto o incorrecto? No sé si yo estoy en la calidad de poder decidir si es correcto o no,
Lo que sí es correcto es informarse y entender que detrás de eso hay un mensaje y tratar de codificarlo para nuestra mente y decir, bueno, ya sé qué intenciones hay detrás. Eso es mi opinión. Muchas gracias por la respuesta. Teníamos una manito levantada de, no sé si me equivoco, de Pablo Viteri o de Francisco Palma. Entonces, cualquiera de los dos, si quieren hacer su pregunta, tienen en este momento el micrófono para que puedan hablar, si desean poner la cámara también. Hola. Hola, Panchito. Hola, ¿cómo estás, Samantha? Felicitaciones por la presentación, muy interesante. Buenos días, buenas tardes con todos. Algo nada más para acotar. Estaba revisando y estaba escuchando lo que manifestaba justamente sobre el tema de los memes como un elemento de comunicación. Ahora bien, quisiera, como ya lo había manifestado antes, quisiera acotar algo que decía Ignacio Ramonet. Él decía que nosotros estamos en estos momentos, estamos nos está atravesando el quinto poder, y el quinto poder es la comunicación. Y más allá de ese quinto poder de la comunicación, pues Bauman también decía que nosotros estamos en la era líquida. Y bueno, hago referencia a estos dos autores porque me parece que nosotros estamos en medio de una tormenta comunicacional sumamente fuerte. Los memes son cada vez más evidentes, la efectividad en reproducirlo es inimaginable. No sé si en algún momento alguno de nosotros presenció el tema de la sátira a través del humor por parte de este periódico Charlie Hebdo, que lo que hace siempre es lanzar mensajes, no sé si mensajes políticos, pero sí mensajes de odio y xenofobia contra el Islam. Sé que es un poco fuerte el tema de quizás ponerlo en tema de debate aquí, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista entre la sátira que lanza Bonil, no sé si llamarlo humor efectivamente, o cómo tú lo entiendes, o cómo entenderlo más bien, el tema del humor de Bonil como una parte contestataria al Estado o a ciertos grupos de poderes políticos en el Ecuador. Bueno, yo creo que Bonil definitivamente tiene un criterio bastante fuerte de cuestionamiento a la sociedad. Es satírico, muchas personas también lo toman como sentido del humor, pero creo yo que sus caricaturas, aunque no, igual que un meme del todo, no trasciende en el tiempo, no cambia nada, pero sí, como habían puesto la definición de participación política que dice que es la actividad indirecta o indirecta para cambiar o gestionar, influir en la toma de decisiones del poder. Entonces, yo creo que tiene un poco más de incidencia que un solo meme que existe en Facebook y que muchas veces es anónimo y sin trasfondo. Creo que Bonil sí tiene un poquito más de información, contexto, arte visual, que genera hasta cierto punto reacciones de cuestionamiento, no solo a la autoridad, sino que el que lo ve comienza a cuestionar un poquito más. De ahí sí es importante que no solo las autoridades manejen la ética dentro de esto, sino los ciudadanos también. Si publicamos, como había dicho, memes con temas de xenofobia, o si es que un caricaturista también hace esto con temas del Islam, etcétera, ya es bastante cuestionable porque dentro de esto ya la ética se está dejando a un lado con tal de cuestionar a la autoridad. El momento en que una persona cuestiona, critica a alguien, pero termina haciendo lo mismo, no es más que lo mismo que está criticando, lamentablemente. Entonces, yo creo que sí es muy importante mantener esos márgenes bastante claros y que ante todo haya una política
ética detrás de cada mensaje que estamos dando. Eso. Gracias por tu pregunta. Samantha, muchas gracias por la respuesta, muy interesante. Y ahora tenemos también otra pregunta de parte de Vinicio. Dice, ¿qué opinas tú sobre los videos viralizados del candidato Hervás? Como por ejemplo el que salió bailando como viuda, sabiendo que tenemos muy mala experiencia con candidatos populistas que bailaban y cantaban para llegar a la gente, para hacerse sentir como uno de ellos con su fin particular del solo llegar al poder. Muchas gracias por la pregunta. Por cuestiones personales no me voy a referir a un solo candidato, sino más bien a las estrategias en general que se manejan en las elecciones en el Ecuador o en Latinoamérica en general. Sí, como tú lo mencionaste, es populismo. El hecho de que el candidato tiene que saber entender por dónde entrar en la sociedad. Lastimosamente, todos sabían que TikTok es algo que ahorita es un boom, que muchas personas se están uniendo a ellos, y los candidatos no querían perder la oportunidad de conectar por ese lado. Simplemente es estrategia, más allá de que si es que está bien, si es que está mal, eso lo defines tú y lo define la sociedad si acepta eso. Si te ríes y para ti causa gracia, pues probablemente para ti esté bien, pero el mensaje que estás enviando de aceptación te está convirtiendo en una persona o en el lector que esa persona quiere que tú aceptes tranquilamente esto. Hay mensajes mucho más fuertes detrás de esto, que lo que intenta es arraigarse en las tradiciones para hacer sentir que es parte de la sociedad como estrategia y por ende lo publica con el objetivo de que tú sepas que él no es tan diferente a ti, que él también festeja su 31 y que hace las mismas cosas que nosotros hacemos. Es populismo ir a los mercados y tratar de hablar con la gente. Es populismo y estrategia tener TikTok, hacer que nosotros pensemos que son parte de nosotros, que pasan las caravanas por la calle, pero cuando en realidad necesitamos, están en un palacio de gobierno donde tiene balcones y están los gobernantes y abajo los gobernados, y en una plaza de la Independencia donde hay mucho desempleo y un montón de cosas, pero aún así las calles siguen sumamente bonitas, decoradas en temas gubernamentales. Es muy cuestionable, son estrategias que a mi punto de vista tal vez les sirva, pero de todas maneras creo que también el ciudadano tiene que encargarse de poner estándares de lo que quiere recibir. O sea, si ve que la población le hace feliz un TikTok saliendo, diciendo que ya llegó el gas y que la gente se ríe, pues el candidato lo va a hacer porque necesita ganar votos. Pero si nosotros también ponemos de parte y somos más exigentes, no solo con la calidad de candidatos que queremos, sino que aceptamos de ellos, pues obviamente las estrategias de ellos tienen que cambiar. Entonces, antes de cuestionarle también al candidato, que yo soy partícipe de eso, es cuestionarnos a nosotros qué estamos aceptando y qué nos está contentando de cada uno de ellos. Eso es todo. Muchas gracias, Samantha, por la respuesta. Y ahora tenemos la última pregunta, porque por cuestión del tiempo ya vamos a completar la hora de conferencia. Es de parte de David. Dice, buenos días. En contexto de la lucha contra la desinformación, debemos recurrir al gobierno como el regulador principal para que supervise los flujos informativos y se encargue de filtrar la información bajo los criterios que las autoridades consideren oportunos para evitar la desinformación social masiva. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Eso se llama censura y el gobierno también es una parte de la política que intenta tener incidencia. Si le permitimos solo a la autoridad manejar los medios de comunicación, tener ellos las fuentes principales, que ellos consideren bajo su idea subjetiva de lo que les conviene, porque tienen el monopolio del poder, lo que les conviene o no para poder presenciar y decir esta información es validera o no,
estamos cayendo en un estado de censura. La mejor manera, en mi opinión, de lograr luchar contra la desinformación es tener más fuentes de información bastante verificadas e incluso hacer comparativas. Tal periódico dijo tal periódico, y extraer de verdad, no esas opiniones, no esas palabras que dicen el candidato favorablemente hizo tal cosa, eliminar todas esas subjetividades y quedarnos con el contenido que en realidad necesitamos, que es la información valedera. Si le destinamos uno de los poderes que tiene la sociedad, que es los medios de comunicación, si le destinamos eso a la autoridad, creo que estamos sobrepasando y entregando más de la libertad que ya entregamos de por sí por vivir en un estado y entregarla en favor de la soberanía y que nos protegen, etcétera. Entregar ya incluso la información es para mí un acto bastante esclavista, podría decir yo, y que la sociedad necesita apropiarse también de ello y no relegar eso a la autoridad, porque nos pertenece y debe ser pública y abierta y diferente, diversa, etc. Samantha, muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si quisieras terminar con algunas palabras para concluir esta conferencia. Si quieres dejar algún último mensaje, entonces es el momento. Ya. Primero, muchas gracias por asistir, por quedarse hasta el final, por permitirnos y permitirme a mí compartir un poquito de lo que sé y de lo que intento reproducir en la sociedad. Es importante que los ciudadanos comencemos a cuestionar no solo a la autoridad, sino nos cuestionemos a nosotros de la calidad de ciudadanos que somos y por ende también la calidad de decisiones que tomamos y la calidad de gobernantes que llegan. Seamos más exigentes con lo que está, la información que recibimos, seamos cuestionadores. Esto es parte de la política, cuestionar, investigar, educarse. El hecho y los problemas sociales, como lo había mencionado antes, es pensar, existen porque hemos pensado siempre que la política es algo ajeno a nosotros, que es un tema que no se debe hablar porque es demasiado conflictivo, entonces como no tenemos la valentía de hacer de esto un hábito, simplemente lo evadimos y lo tocamos solo cuando es necesario y el problema es que está ahí siempre. Y yo creo que el momento que la sociedad interiorice que el ser humano es un ser político y que se eduque al respecto, en ese momento creo que mejorarán muchas de las cosas que nos quejamos, incluso candidaturas, niveles de exigencia. Yo sé que es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es mejorar nosotros la calidad de ciudadanos y entre todos comenzar a subir esos estándares para poder recibir algo mejor de la sociedad en general. Entonces, igual usen los memes, disfruten, sigan teniendo el sentido del humor, pero siempre y cuando ustedes sepan que detrás de eso hay un mensaje y sean éticos, construyan a la sociedad, no destruyan, no manden mensajes de odio porque simplemente no cambian nada, no trascienden nada. Y si algo van a publicar que sea productivo y que impacte a su núcleo cercano, pero pensemos en una participación política mucho más allá de las redes sociales y que impacte en realidad a la sociedad, porque si no, como dice Mafalda, lastimosamente, si es que uno no cambia el mundo, es el mundo el que lo cambia a uno. Eso. Entonces, muchísimas gracias, gracias a todos por asistir a la asociación y espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, cualquier cosa por interno, ya me lo pueden decir. Gracias. Samantha Arias, somos nosotros los que como Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos te damos las gracias en este día, en esta tarde, de acuerdo al lugar que estemos recibiendo esta conferencia, porque nos diste mucha información importante por tu tiempo, por tu calidad de persona.
Gracias por preparar tan bonito, tan bien esta conferencia. Y también quiero agradecerle a Marian Navarrete, que ha sido nuestra presentadora el día de hoy. Fue excelente tu presentación, gracias por la aportación. Esa es la idea, ese es el mensaje. La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Entonces, como nos decía Samantha Arias, siempre cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos, no quedarnos con ese primer impacto del meme, sino cuestionarlo, saber qué nos quiere decir, cuál es el mensaje de fondo, y muchas veces pues creemos que todo es verdad, no todo es verdad, mucho es parte de una estrategia política, como ella lo contaba, mucho es parte del humor. Entonces, cuestionar realmente y no recibir esta información como la última palabra, porque las redes sociales realmente no la tienen. Es una forma de expresarse. Sigamos leyendo, sigámonos preparando, porque los verdaderos líderes son aquellos que se preparan para enfrentar momentos difíciles en la historia de un pueblo. Eso es de mi parte todo. Muchísimas gracias por conectarse, a las personas que estuvieron hoy, que preguntaron, que conversaron, y no sé si Marian tiene algo por decir, si no cerramos la conferencia. Muchísimas gracias, Lorena, Samantha, ha sido un gusto estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes, y lo más importante, creo que debemos siempre pensar y anhelar ser mejores ciudadanos para crear una mejor nación, porque no solamente se trata de los niños, que son el futuro, nosotros lo somos, que es lo más importante. A todos ustedes, que tengan un buen día, una muy buena tarde, y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.